Los gatos han estado rodeados de mitos y sobre todo supersticiones durante siglos. Algunos tan absurdos que hoy en día nos hacen reír y otros tan peligrosos que han causado que muchos felinos sufran injustamente. Pero, ¿alguna de esas teorías sobre los gatos podría ser cierta? Estos son 13 mitos sobre gatos. Los gatos tienen un excelente sentido del oído. Verdadero. Pueden escuchar frecuencias ultrasónicas que los humanos no podemos percibir, lo que les ayuda a detectar pequeños movimientos de sus presas. El ronroneo siempre significa que están felices. Falso. El ronroneo es un sonido multifuncional. Lo hacen cuando se sienten en calma y felices, pero también ronronean cuando están enfermos, estresados o incluso para calmarse a ellos mismos. Los gatos siempre caen de pie. Parcialmente cierto. Es verdad que los gatos tienen un reflejo de enderezamiento que les permite girar el cuerpo en el aire para aterrizar con las patas primero. Pero no significa que siempre caigan bien o que sean invulnerables a las caídas. De hecho, pueden lastimarse gravemente o perder sus 7 vidas si caen desde una gran altura. Por eso, si tienes un gato, asegúrate de proteger las ventanas y balcones. También pueden hacerse daño, aunque lógicamente mucho menos, si caen desde muy poca altura, pues no alcanzan a darse vuelta antes de chocar con el piso, por lo que podrían lastimarse. El bigote de los gatos es fundamental para su equilibrio y orientación. Verdadero. Sus bigotes son extremadamente sensibles y les ayudan a medir espacios, detectar cambios en el entorno y moverse con precisión, incluso en la oscuridad. Los gatos no quieren a sus humanos, solo los usan para recibir comida. Falso. Los gatos pueden ser independientes, pero también crean vínculos muy fuertes con sus humanos. Si un gato te sigue, duerme cerca de ti y te amasa con sus patitas, es porque realmente te quiere. Y de hecho, te extraña cuando sales de casa o no le brindas suficiente atención. Este mito se deriva de que los gatos reciben cariño solo cuando quieren, pero esto no significa indiferencia y mucho menos desprecio. Es debido solo a su independencia y su amplia comprensión del espacio personal. Deberíamos más bien aprender un poco más de ellos, a poner y respetar límites. Los gatos pueden reconocer la voz de sus humanos. Verdadero. Aunque a veces parecen ignorarnos, estudios han demostrado que identifican la voz de sus cuidadores y reaccionan de manera diferente cuando les hablamos, solo que se hacen los que no les importa. Las embarazadas no pueden estar cerca de gatos. Falso. Este mito viene del miedo a la toxoplasmosis, pero la verdad es que el riesgo de contagio es mínimo si el gato es de casa y tienes una buena higiene, incluyendo por supuesto sus vacunas. La mayoría de los contagios de toxoplasmosis ocurren por ingerir carne cruda o mal cocida, no por convivir con gatos. Y de hecho, ni siquiera deberías estar comiendo animalitos muertos. Los gatos sudan por las patas. Verdadero. No tienen glándulas sudoríparas en todo el cuerpo como los humanos, solo en las almohadillas de sus patitas. Por eso les huelen a maicitos. Los gatos se bañan solos. Parcialmente cierto. Es cierto que los gatos son muy limpios y pasan gran parte del día acicalándose, pero eso no significa que no necesiten ayuda. Cepillarlos regularmente ayuda a reducir las bolas de pelo que pueden ocasionar vómitos al ser ingeridas cuando se acicalan y mantiene su pelaje saludable. Además, a muchos les encanta. Si quieres probar, te presento este maravilloso cepillo vaporizador para gatos. Es genial porque además de cepillarlo y retirar su pelo muerto, puedes brindarle a tu gato la experiencia de un spa en casa. Si quieres ir a verlo, te dejo el enlace abajo en la cajita de descripción. Los gatos pueden ver en la oscuridad. Verdadero. No necesitan luz directa porque sus ojos reflejan y amplifican la luz disponible.
por lo que pueden ver muy bien aunque haya muy poca iluminación, aunque en completa oscuridad total tampoco ven. La leche es buena para los gatos. Falso. A pesar de lo que muestran las caricaturas, la mayoría de los gatos es intolerante a la lactosa y la leche puede causarles problemas digestivos. Si quieres consentir a tu gato, mejor dale agua fresca y su comida habitual. Los gatos pueden soñar. Verdadero. Durante el sueño REM, han sido observados moviendo las patas, los bigotes o incluso emitiendo pequeños sonidos, lo que sugiere que están soñando. Los gatos negros dan mala suerte. Falso. Este es uno de los mitos más absurdos y dañinos. En realidad, en muchas culturas, los gatos negros son considerados símbolos de buena fortuna. La mala fama se debe a supersticiones antiguas, pero la verdad es que son como cualquier otro gato, llenos de amor y travesuras. Y si quieres saber más sobre esta superstición acerca de los gatos negros y su relación con las brujas y Halloween, no te puedes perder este video.